Ya estamos de vuelta, muchas gracias por permanecer aquí en la noticiera. Bueno, como ya lo dijimos muchas veces, hoy es el primer aniversario de este proyecto y pues para también felicitarlos, están aquí Teresa Rodríguez de la Vega y Monero Hernández, de nuestras secciones favoritas, la verdad. Aquí, hola. ¿Cómo están? Porque además, cabe decir que tanto Tere como yo fuimos madrina y padrino del la primera transmisión de la noticiera. Lo cual nos convierte en compadres. No sabía yo, fíjate, me vengo enterando. Muy bien. ¿Y ella es nuestra ahijada? Sí, no, sí. Padrinito y madrinita. Bueno, mi padrino y mi madrina. Oigan, pues ¿cómo están? Bueno, primero pues agradecerles muchísimo, son parte súper fundamental de la noticiera. La tesitura de Tesiture es una sección que ha gustado muchísimo, que aprendemos todas y todos muchísimo cada viernes. El libro del Monero también es de las consentidas. Ahí se andan, yo creo. No, pero ella con tres... Sí. Con 3 tesituras ya me desbancó. Sí, la verdad, tiene club de fans. Pero creo que son de las secciones más queridas de la noticiera. Entonces, pues agradecerles a los dos muchísimo. Pues eso, Tere fue nuestra primera entrevistada precisamente en la noticiera. Sí, por eso digo, es madrina. Ha estado desde el principio. Sí. Y pues precisamente a propósito del primer aniversario, pues me gustaría si podemos conversar, y también los dos, pues especialistas en los medios como son, pues esto, sobre la situación de los medios de comunicación actualmente. Ayer, justamente hace ratito lo platicamos, tuvimos la oportunidad de conversar con Marta Olivia López, quien está también emprendiendo un proyecto de noticias, y hablábamos sobre la situación de los medios independientes, el papel de las mujeres también en estos medios independientes mexicanos, y en general, pues en este momento coyuntural, no solo nacional, sino internacional, donde parece que la verdad y los medios hegemónicos pues tienen este poder de control sobre la narrativa. Pues, ¿ustedes qué piensan de esta situación actual sobre los medios de comunicación? Bueno, yo primero, muchas felicidades, estas son las mañanitas. Creo que la noticiera así, tal y como está ahorita, es como el resultado, es la cosecha de lo que has venido haciendo y han venido haciendo como proyecto todo este año, ¿no? Y desde mi punto de vista es como todo lo que debería ser un espacio independiente noticioso, ¿no? Es decir, con claridad en términos a principios éticos de los que uno no se esconde, sino que los declara y los pone en la mesa, pero con toda la honestidad para identificar el sentido de realidad respecto a lo que se está informando, y también una vocación que a veces se nos pierde en el día a día noticioso, que es como la generación de audiencias desde el punto de vista de la formación política, ¿no? No es decir, solo ofrecer contenidos que mantengan informada cotidianamente a la audiencia, sino también ir generando desafíos a la audiencia en términos de generar reflexiones, invitar a la crítica, invitar a pensar un poquito más allá de la agenda de la coyuntura, ¿no? Entonces yo sinceramente creo que si uno se mete al chat de la noticiera, y en general al chat del Chamuco Media en sus distintos espacios, se nota que si hay un proceso de formación de esa audiencia que es poco ruidosa en el sentido del ruido de los chats. No sé si lo han visto, pero hay espacios en donde el chat es ruido, uno no puede ni siquiera seguir el hilo de la discusión, ¿no? Porque hay como la gente diciendo sus cosas, gritando, viva yo, viva no sé quién, muera no sé quién, muera, etcétera, etcétera, y aquí no, hay una audiencia que acompaña, que escucha, que intercambia entre ellos, y yo pienso que eso es resultado directo y cosecha directa de lo que han venido sembrando. Así que súper felicitarlos, agradecerles desde ese primer episodio en el que me invitaron para el arranque del programa, y después pues agradecerles muchísimo el espacio fijo que me abrieron los viernes acá con la Caro, porque ha sido bien bonito para las dos, creo, platicar un ratito y a veces un ratote los viernes. ¿Tú cómo ves? Pues sí, no, pues primero muchas felicidades. Gracias. Y muchas felicidades a todos y muchas felicidades a la gente también, pues a los que nos han estado o te han estado acompañando desde hace exactamente un día. Porque como bien dices al principio, pues sí, era muy poquita gente, y yo creo que el hecho de que sea un espacio que haya venido creciendo poco a poco es bueno,
Porque luego hay espacios que así de repente, ¡pum!, se vuelven virales y todo el mundo los ve, y a los pocos meses ya nadie los pela, ni quien se acuerde de ellos, ¿no? Yo recuerdo ahí varios casos, y yo creo que los proyectos que van picando piedra poco a poco y se van ganando la confianza de la gente, son los que son más los que duran más, y sobre todo los que tienen más fuerza y más, son más confiables, tienen más credibilidad entre la gente. Y si hay algo que tenemos mucho cuidado en manejar, no solo en la noticiera, sino en todos los espacios de Chamuco Media, es la honestidad periodística, ¿no? Uh-huh. Y como bien dice Tere, no solo un espacio que pueda informar, sino donde se pueda analizar y discutir y aprender muchas cosas. Ya desde la llegada del internet y después de las redes sociales, pues ya los noticieros perdieron o cambiaron totalmente su formato. Ya no podían ser solamente espacios de noticias, sino tenían que ser otra cosa. Y de esa manera pues se han formado muchos espacios distintos. La noticiera yo creo que es un espacio que ha logrado ganarse pues esa confianza de la gente. Es cierto eso del chat, ¿no? Es un chat bien bonito, sí, muy amable, con gente muy comprometida, con gente muy informada. Además, gente que viene, y a propósito de esto de los espacios alternativos, gente que viene, en la mañana está en un espacio, ¿no? A esta hora se viene a otro, al rato se va a ir a otro, y está todo el día informándose, opinando y teniendo esta interacción con varios espacios. Esas son cosas que nosotros cuando éramos jóvenes nunca pensamos que podría llegar a suceder, que hubiera una comunicación tan inmediata con la gente que nos está de alguna manera informando. Eso es muy, muy padre. Uh-huh. Y bueno, pues la noticiera ha ido creciendo poquito a poquito, pero ahí va muy bien y yo creo que va a seguir creciendo. Oh, muchas gracias. Gracias a los dos. Y ustedes precisamente como parte también, digamos, pues activa, ¿no? Tú no solamente aquí en la noticiera, tienes también otros espacios, tú pues también, pues tanto en Chamuco TV y en otros espacios también donde has estado, precisamente sobre esto que hablan, ¿no? Esta cuestión que aquí tenemos en la noticiera, o sea, pero de verdad no es como panfletaria nada más al inicio de la comunicación de allá para acá, pero qué implicaciones tiene precisamente esa comunicación que hoy sí puede ser bilateral. ¿Cómo lo han visto ustedes también, pues siendo también comunicadores, pues, y con esta experiencia de las plataformas? Fíjate que creo que, y abriendo también un poco el tema del papel y el lugar de los medios independientes en el ecosistema mediático del país, pero además en el estado actual del país, es decir, ¿qué hacen los medios independientes o qué ingrediente ponen en en la escena actual? Cuando hablamos de que ha habido un proceso de formación desde la 4T, se le llama la revolución de las conciencias, ¿no? Uh-huh. Muy grandilocuente, pero ha habido un desplazamiento del sentido común que en medida explica esta especie extraña de que la política en México esté relativamente vacunada contra el ascenso de las ultraderechas, ¿no? Y en eso hay muchísimas variables en juego que tienen que ver con historias de larga data del etos político mexicano, pero creo que hay una que tiene directamente que ver con lo que ha venido pasando en el ecosistema de medios. Creo que un factor importantísimo en eso, sin duda alguna, innegable, no regateable de ninguna manera, es la mañanera. La mañanera como un elemento que entró a la disputa por el relato y a la disputa de la narrativa y hacer un contrapeso en una situación mediática en la que estos que aman los contrapesos, no había contrapeso informativo, sí, ¿no? Es decir, había un proceso completamente uniforme, orquestado de formación de opinión pública desde el poder económico, y la mañanera fue un contrapeso que fue creciendo y hoy tiene la importancia que tiene. Pero la mañanera es eso, un contrapeso, y en ese sentido pues es un espacio en donde la narrativa de la 4T se pone a ras de piso, le disputa a los grandes medios y le habla directamente a las audiencias, pero es unidireccional, ¿no? Es decir, uh-huh, solo regresa pues por la vía de las vocerías de quienes van a la mañanera a preguntar, pero es unidireccional y ha sido muy importante en esta transformación del sentido común. Pero el ecosistema de medios independientes
independientes ha generado otra cosa, que tiene que ver con algo que es capaz de replicar, así como que lo que la gente ve en la mañanera después lo puede comentar en la comida de su casa o en su escuela o en su trabajo, en términos de no te dejes engañar, no es así como dice Loret de Mola, ¿no? Pues el ecosistema de medios independientes ha generado una audiencia que discute, que debate, en donde la discusión va de ida y vuelta, y eso genera ya no solo un contrapeso, sino un clima de discusión política que después se replica en este espacio. Yo me imagino el perfil de quienes siempre andan por acá en el chat, ¿no? O que están en otros espacios. Esas personas, claro que tienen toda una parte de su día comprometida en esta interacción en redes, pero después van a la tienda y platican con el tendero, pero después platican con su familia en la sobremesa, en las mismas redes. Yo hace poco o en las mismas encontré redes en Twitter, y se lo comenté a Denova, un tuitero diciéndole a otro tuitero, es que yo en la mañana, en la noticiera, oí esto y esto, deberías de verla porque tal cosa, ¿no? O sea, sí comparten estas cosas. Pues, y es muy importante, porque ¿cuál es el terreno para el ascenso, por ejemplo, de las ultraderechas? El empobrecimiento del debate público. Sí. No solo estas campañas informativas, sino que estas campañas lleguen se siembren en la tierra fértil del empobrecimiento del debate, ¿no? Un fenómeno Milei o a lo que intenta rascarle un Salinas Pliego, le apuestan a el empobrecimiento del debate porque solo en ese caldo de cultivo pueden florecer, ¿no? Y este tipo de espacios... Oigan, pues no sabemos muy bien qué pasó. Boicot. Casualmente estábamos hablando de Ricardo Salinas Pliego y casualmente se va la señal. Casualidad, no lo creo. No es cierto, porque luego sí es capaz de demandarnos. Pero nos quedamos precisamente en la intervención de Tere, que nos estabas hablando sobre este papel de los medios públicos. Podemos así que justo así yo estaba así, creo que me quedé que estaba así. Hagan de cuenta que no pasó nada. Acción. Acción. Les decía que papel de los medios independientes, de plataformas que no solo generan un contrapeso contra la desinformación, sino que además generan discusión pública, minan el terreno que la ultraderecha necesita para florecer, y lo hemos visto muy claramente en Estados Unidos, lo hemos visto muy claramente en Ecuador, lo hemos visto muy claramente en la Argentina. Es decir, la ultraderecha necesita sembrar sus semillas de odio, de discursos de odio, de misoginia, de homofobia, de clasismo, de elitismo, en el terreno fértil de un debate empobrecido, ¿no? Por eso la importancia de los grandes magnates de las redes sociales, y por eso Twitter tiene el sello de su dueño, ¿no? Porque necesitan generar un caldo de cultivo en el que la semilla del odio, vuelta oferta política, la guerra, la violencia, la misoginia, etcétera, pues florezca. ¿Y por qué está México hoy día vacunado? Porque esas campañas desinformativas del poder económico tienen un contrapeso, tienen muchísimo dinero, muchísimo, siguen teniendo y seguirán teniendo muchísimo dinero, pero tienen un importantísimo contrapeso que les disputa la narrativa desde la mañanera, y tienen además un terreno absolutamente infértil para lo que ellos necesitan, porque es un terreno en donde se abona discusión, se abona ideas, se abona crítica, etcétera. Y yo creo que esto que sucede acá, y con eso estaba cerrando, esto que sucede acá en esta audiencia, pues después se replica en los espacios de la vida cotidiana de la gente, y eso es bonito de las redes, ¿no? Que no son solo las redes, sino es cómo las redes acompañan en lo virtuoso también, o van nutriendo la vida cotidiana. Lo que acaba de suceder en la Argentina con el doble feminicidio de influencer de derechas, nos desespera mucho y nos desesperanza mucho, pero eso también sucede en el campo amable de la proliferación de ideas. También lo que sucede en las redes genera estados de ánimo en la calle, en las familias, y creo que en parte eso tiene a México en este estado súper atípico a escala regional e internacional, en donde parecemos relativamente vacunados contra el discurso ascendente de la ultraderecha. Sí, yo decía hace un momento que me eché todo un rollo y nadie me escuchó. Bueno, aquí sí. No, hace un momento yo comentaba que efectivamente
si algo apostaban los gobiernos del PRI, después del PAN y después del PRIAN, para poder seguirse manteniendo en el poder, una de las cosas que a ellos les funcionaba para mantenerse así era la desinformación de la gente. Mientras más desinformada estaba la gente, a ellos les convenía mucho más. A eso es a lo que apostaban, a que la gente no supiera lo que estaba pasando o supiera lo que a ellos les convenía que estaba sucediendo. Pero desde que inicia las redes sociales, y desde antes, es decir, simplemente con una voz disonante ya no les funcionaba a estos gobiernos, ¿no? Ya no podían estar tranquilos porque ya había una voz que era en contra de su discurso. Pero con el Internet, pues ya era imposible, porque cualquiera que tuviera acceso a un teléfono celular y a redes sociales, pues podía opinar y millones podían escucharlo. Entonces, esto se empieza a potenciar y pues empiezan a crear todos estos espacios alternativos que ya hacen imposible que pueda haber solamente una voz como ellos estaban acostumbrados. Salinas Pliego desearía ahorita volver a esos tiempos en donde solamente se escuchaban dos voces, la de Televisa y la de Televisión Azteca. Y se creen que pueden mantener eso o que pueden recuperar esa influencia y ese poder, porque claro, ellos ven sus niveles de audiencia y siguen teniendo niveles muy altos de audiencia, pero lo que no se han dado cuenta o no quieren darse cuenta es que lo que perdieron absolutamente es la credibilidad. Mucha gente los sigue viendo, pero ya poca gente les cree. Y lo siguen viendo, pues, en primera, pues, para ubicarlos bien y seguir sabiendo qué tonterías dicen, ¿no? Y además, pues, también para burlarse de ellos, porque Salinas Pliego parece una parodia de los Simpson, ¿no? Es como una parodia sí, es como el señor Burns. Es esa parodia de empresario totalmente deshumanizado, cretino, obviamente misógino, homófobo, todas las peores miserias que puede haber en la naturaleza humana, Salinas Pliego las condensa muy bien, ¿no? Entonces, claro que esos personajes ya están totalmente fuera del interés y la conversación de la mayoría de la gente en México, afortunadamente, aunque lo sigan viendo. Precisamente sobre este punto, apenas, no sé si en retrovisor o dónde estábamos, como cuestionándonos sobre qué tanto realmente, digamos, los medios independientes seguimos siendo pocos, ¿no? O sea, al lado precisamente de este poder económico y hegemónico de estos medios que pues tienen este poder adquisitivo para hacerlo. Y a veces se da incluso cierta crisis dentro de los propios medios independientes, con Marta Olivia también lo hablamos un poco ayer, porque a veces entre los propios medios independientes que probablemente en su mayoría podrían asumirse como de izquierda, hay ciertas prácticas que no lo son tanto, ¿no? Por ejemplo, incluso de cierto abuso laboral o de cuestiones misóginas, machistas, o que abiertamente incluso, aunque se asuman de izquierda o de derecha, pero sí también con ciertas dinámicas de desinformación, o sea, no lo más objetivo, no lo más, ¿no? Entonces, sobre este escenario, pues, de los medios independientes de comunicación, ¿cómo lo ven precisamente frente a este escenario internacional sobre la escala también de la derecha? ¿Hacia dónde tendrían que dirigirse? Y finalmente también porque pienso que en algunos esfuerzos, lejos de verse como o no sé si es muy ingenuo pensar en que sí puede haber cierta solidaridad y unión entre los medios independientes, incluso a veces hay como cierta competencia, pero una competencia pues medio grosera incluso a veces, ¿no? O que busca desacreditar o pues esto, ¿cómo lo ven? Yo creo que por un lado no es como una excepción en el panorama de los medios. Creo que hay vicios históricos de la práctica política de las izquierdas que no hemos podido tristemente erradicar, ¿no? Eso sin duda alguna y se expresa en el ecosistema de medios independientes, porque hoy día el ecosistema de medios independientes, es decir, todos esos medios que
sobreviven sin dinero corporativo, ¿no? Es decir, sin que el poder económico esté inyectando recursos para generar opinión pública, pero también con independencia respecto al poder público, ¿no? En ese ecosistema, pues evidentemente la tradición política y la trayectoria política de todas esas voces, pues viene de la izquierda, ¿no? Entonces heredamos, pues algunos de los vicios históricos de la izquierda del país, en términos de sectarismos, por ejemplo, ¿no? O de pugnas internas, eso sin duda debe existir. Sobre la misoginia, pues lo platicamos en la primera emisión justo de la tesitura de Tesiture, ¿no? Tristemente hay prácticas entre compañeros de izquierda, militantes, que todavía reproducen, por ejemplo, la tendencia a infantilizar a las voces de mujeres, a callarlas, eso existe, ¿no? O a no permitir que un desacuerdo sea enunciado por una voz de mujer, ¿no? O sea, compañeros que están muy contentos cuando el desacuerdo les viene de un compañero, pero cuando el desacuerdo les viene de una compañera, como que se enojan, decíamos, pensando en el caso de la Mesa Roja, ¿no? De aquellos días. Seguramente parte de lo que comentas tiene que ver con esas dinámicas, pero yo también creo que estamos en un momento en el que los medios independientes van aprendiendo cada uno sus vocaciones, y yo creo que todavía no está como muy claramente perfilada una vocación única, y en alguna medida es bueno que sea así, porque, por ejemplo, creo que en general tenemos medios que se asumen como acompañando causas de izquierda, causas de abajo, ¿no? Hay medios que eso lo acompañan con la claridad de que el papel de los medios independientes es abonar en esta lucha contra la narrativa de la derecha, la narrativa clasista, pero que esa independencia no se juega en una defensa propagandística, en este caso, por ejemplo, del gobierno, ¿no? Es decir, como asumir que la vocación del medio independiente no es sustituir las veces de las secretarias, o sea, de los departamentos de comunicación social de las secretarías de Estado, ¿no? No es el papel. Y creo que, o sea, entre defender a la 4T, porque así defendemos esto contra la derecha, todavía hay como una tensión, ¿no? De qué tanto replicamos la voz de un movimiento que está siendo permanentemente atacado por la derecha, o qué tanto eso de defender ese proyecto, pues en realidad es resultado de generar espacios independientes, honestos, con valores de izquierda que se comparten con los valores que llegaron al gobierno, ¿no? Pero que no necesariamente se expresan como propaganda, digamos, ¿no? Creo que todas esas variables están en juego, ¿no? Es decir, las prácticas que se heredan del campo político del que venimos, ¿no? Que son prácticas que lamentablemente no hemos podido erradicar. Y por otro lado, pues esto de ir entendiendo la vocación de los medios independientes en un ecosistema en donde hay que defender la conquista de la gente que se expresa en el proyecto político gobernante, ¿no? Pero no como fin en sí mismo, ¿no? Sino porque se defienden esos proyectos, no porque se autoconcibe como propaganda, sino porque se defienden ese tipo de contenidos y de principios de izquierda, manteniendo pues un pulmón crítico que incluso a veces como que señale desde la izquierda límites, contradicciones, porque eso también genera debate y también genera terreno infértil para las ideas de la derecha, ¿no? Claro, sí, no es tan fácil de decir, o sea, no es tan esquemático de decir todos los medios cooperativos son malos, todos los medios alternativos son buenos, porque no, las cosas no son así, ni todos los corporativos son malos, aunque ahí sí la mayoría, como son finalmente empresas cuyo único interés pues, es el hacer negocio y hacer business y lana, pues claro que el periodismo no les importa tanto, ¿no? Entonces ahí sí es más difícil encontrar medios que no sean deshonestos. Y en los alternativos no todos son honestos, no todos son de izquierda, no, hay de todo, porque además muchos de los personajes que están en los medios alternativos estaban en los medios corporativos, ¿no? Y salieron y abrieron sus espacios, y pues muchos de ellos siguen manteniendo las mismas lógicas que aprendieron. Sí. Yo creo que lo importante es la honestidad periodística, eso es fundamental.
nos vamos a encontrar casos de personajes que ahora se presentan como de izquierda y como muy pro 4T, cuando la verdad es que son viles oportunistas, ¿no? Del caso del Chapucero, que era súper priista, ¿no? Con Granier en Tabasco, y ahora se las da de muy obradorista. Y así hay muchos casos. Entonces, es el papel de nosotros, de todos nosotros como audiencias, de ir identificando, viendo eso, de personajes obviamente oportunistas, totalmente incongruentes, pues que se van a donde saben que ahí está el negocio. Cuando el interés de alguien que se dice comunicador y tiene un espacio alternativo en redes, cuando sabes que es un oportunista, pues, o sea, cuando no hay todo un bagaje periodístico y sobre todo honesto, eso se ve tarde o temprano. Y no nos pueden engañar todo el tiempo, ¿no? Finalmente, la frase lo dice muy claramente, la historia pone a cada quien en su lugar, ¿no? Tarde o temprano vas a ver quién realmente es un comunicador con convicciones, que dice lo que piensa, y cuál nada más está buscando dónde está el negocio, ¿no? Claro. Incluso se ve hasta en los mismos espacios, ¿no? Si ves que en 2-3 meses ya estrenaron un mega estudio impresionante, dices, bueno, eso es sospechoso. En fin, creo que el papel que nos toca como audiencias es mirar todo eso, porque analizándolo, pues podemos ver quién nos está hablando con la verdad y quién no. Y en periodismo, eso es lo fundamental. ¿Quién nos habla con la verdad? Es lo esencial. Y sabes, diré otra cosa, yo sí creo que es muy fácil distinguir, muy, muy fácil distinguir, allí en donde hay una ética consistente de que la línea editorial no se vea comprometida por la incluso propia dinámica de necesidad que tienen los medios independientes, ¿no? Claro. Porque viviendo de la monetización, pues de pronto es como complicado hacer convivir eso con una estricta independencia, ¿no? Entonces, a mí me parece muy claro, digo, yo como audiencia, por ejemplo, ¿no? Yo en los ratitos que puedo, así entre clases y así cosas, también soy de esas personas que está no tanto en los chats, pero sí en uno otro, y para mí es como muy transparente ver dónde una línea editorial está comprometida o no está comprometida, y por comprometida digo por dinero de por medio, pues, ¿no? Es decir, cuando las corcholatas, por ejemplo, era tan nítido como mucho del ecosistema de medios independientes estaba absolutamente moldeando su línea editorial para tal o cual corcholata, era tan transparente que, por ejemplo, yo ahí dije, con permiso, estas voces no. Oye, pero por ejemplo, cuando las corcholatas, sí, había gente que tú veías claramente está con esta corcholata y se nota. Pero por ejemplo, es que luego, por ejemplo, los moneros nos acusan, ustedes son igualitos que los otros, nada más que del otro lado, ¿no? Pero son igual de corruptos. Entonces yo recuerdo que poco antes de lo de las corcholatas, en un par de espacios, por ejemplo, uno de ellos con los periodistas, con Páez Varela, dije, y también con Julio Hernández, recuerdo haberlo dicho, antes de que empezara el proceso de selección de las corcholatas, dije, la única persona que garantiza la continuación de la 4T y del movimiento López Obradorista es Claudia Sheinbaum, ¿no? Entonces tú ves eso y dices, claro, pues ya lo compró la Sheinbaum, ¿no? O como tú como audiencia que dices que es muy transparente. Difícil. Para mí es muy transparente cuando una persona está expresando una posición política. Yo, por ejemplo, que no, nadie me puede acusar de ser absolutamente afín a la 4T, como analista, me parecía que Claudia Sheinbaum era la deriva orgánica del liderazgo de López Obrador, y cuando eso se plantea como una posición política orgánica, argumentada, y con un análisis de la realidad. Es como un análisis político, pero cuando hay boleto se nota, así se nota, o sea, se nota quien estaba funcionando como parte de la estrategia de campaña de algún precandidato. Digo, de verdad se notaba, y aquí no tenemos por qué quemar a nadie, pero era súper transparente. Y yo sí creo, yo sinceramente creo que la gente se da cuenta de eso.
Eso no quiere decir que esas voces queden desacreditadas para siempre y jamás, no, pero analizando cuál es el papel y cuál debe ir siendo el papel de los medios independientes, yo sí creo y valoro mucho cuando se va perfilando en algunos medios, y creo que el Chamuco Media es uno de esos medios, cuando se va perfilando esa vocación de la independencia, entendida no como crítica forzada por definición y por principio de cuentas al poder. No importa si lo hacen bien, no hay que ser críticos porque en eso se juega la independencia. Así me vio independiente, ¿no? No, asumir la independencia como justo el espacio del debate público informado basado en principios que no dependen de quién gobierne. Y entonces, la capacidad de reconocer, hay principios que hemos defendido desde décadas, que están hoy día expresados en política pública, y hay que decirlo, y hay que defenderlo, y hay que defenderlo de estos buitres rapaces de la derecha, ¿no? Y hay principios que también nos hacen tomar distancia crítica. Y por eso es muy importante no asumirse como comunicación social del gobierno, aun cuando el gobierno exprese principios con los que coincidimos, ¿no? Porque también hay que ser capaz de decir, yo mi voz también la puedo alejar del poder público cuando el poder público se deja de parecer en algunas cosas a los principios que creo de los que ese poder público debería emanar como proyecto progresista de izquierda. Y creo que sí hay un ecosistema de medios que se ha consolidado en ese lugar y que esos medios vayan creciendo y que tengan audiencias, porque por supuesto los medios que son propaganda van a tener una audiencia mucho más garantizada, ¿no? Muchas veces, además, incluso alimentada medio con botiza, la verdad, digámoslo, ¿no? Pero que estos medios tengan audiencia y tengan audiencia fiel, como tiene Chamuco Media, pues a mí me hace pensar que la gente entiende y la gente detecta y la gente sabe, ¿no? Cuando está en un espacio en donde pues se plantea una línea editorial de izquierda de principios que no se moldea dependiendo quién ponga la lana o quién me garantiza más audiencias, ¿no? Pues. Claro. Sí, creo que no se puede, digo, y eso también entendido como audiencia, ¿no? Que críticamente sí podemos ver algún espacio, y eso no quiere decir que estemos de acuerdo tampoco con todo lo que se hable, ¿no? Pero yo creo que sí, casi que intuitivo, ¿no? Ver cuando hay una intención, eso de ser de una manera franca, abierta, también obviamente abiertos a la crítica, y otra cuando pues ya hay algo medio turbio por ahí. Oigan, pues les agradezco de verdad muchísimo que se hayan tomado también el tiempo de estar por aquí este día tan especial. Y bueno, pues finalmente no sé si quieran agregar alguna cosa más. Por acá nos preguntan también de la Mesa Roja y sé que esta semana ya salen otra vez. Ya regresamos mañana, grabamos otra vez y salimos el jueves, ya, mañana última shainada ahí al escenario y así, y ya el jueves regresamos. ¿Cuánto tiempo estuvieron? Estuvimos 2 mesesotes fuera del aire, sí, pero estuvo bien, un respirito también creo que hace falta. Y fíjate, cerrar, Caro, José, con esta idea que yo creo que hay cosas que se notan mucho en cómo la gente habla entre sí en los espacios, porque también algo que empezó a pasar es como la tentación de que se nos volvieran como especie de talk show las mesas de debate, ¿no? Es decir, así como de, ay, que se peleen, así invita a 2 que se vayan a pelear, porque eso atrae audiencias, ¿no? Entonces, y de pronto eran unos duelos de machos, por ejemplo, así en mesas de debates donde lo que veíamos era 2 vatos peleándose a ver quién tenía la argumentación más grande. Pero eso ya es en los medios corporativos, o sea, Radio Fórmula y Azucena. A Carmen le encanta ahora, a Carmen le encanta así como ese le vamos a poner así. Y hay otros medios, la hora de opinar, o sea, todo eso, pero creo que algunos medios independientes agarraron esa fórmula y dijeron, esto está bueno, vamos a ponerlos a pelear. Y yo creo que está mal. Yo creo que eso también empobrece el debate, ¿no? Y yo creo que por ejemplo, desde hace tiempo, que en todos los espacios en los que participo son espacios en donde es bien rico charlar.
¿saben? O sea, como no salgo incómoda de ningún espacio. Yo salgo de aquí los viernes con Carolina súper contenta porque qué rico platicamos, más allá de qué bonito lo recibió la audiencia, no digo, ay, qué rico platicamos, pensamos bonito, pensamos rico, estuvo desafiante, me preguntó una cosa que me fui pensando. En la Mesa Roja me pasa exactamente lo mismo, en los miércoles en la mesa con Julio me pasa exactamente lo mismo, o sea, son con espacios en los que se nota que hay también un ánimo de generar espacios en forma y contenido de izquierda y con buenos principios éticos, no solo en lo que ahí se dice, sino también en la forma en la que se discute. Y creo que eso también está pasando y es bonito que pase. Sí, porque durante décadas la izquierda no tuvo un segundo al aire en ningún medio, en ninguna parte. Yo recuerdo pues, cuando iba en CCH o acababa de entrar a la ENAP, pensar ¿por qué en radio no puede haber recuerdo que escuchaba a Tomás Mojarro, y era así como, pero claro, era Radio UNAM, era otra cosa, pero en radio comercial no había un solo espacio en donde escucharas una voz, ya no digamos de izquierda, mínimamente progresista, no había. Y la televisión, no se diga, ahí estaba totalmente controlado absolutamente todo. Poco después empezaron a abrirle espacios a ciertas voces, porque claro, se dieron cuenta que estaban perdiendo la credibilidad de la gente y tenían que abrirse. Y entonces inventaron esta cosa que se llamó En la opinión de, y entonces le llamaron a Poniatowska, Monsiváis, esta gente, y les daban creo que 1 minuto o 2 minutos en el noticiero de Sabludowski o de López Dóriga, ya no recuerdo. Pero estaba totalmente cerrado. Y ahora, claro, pluralidad no quiere decir hacer estos shows, ¿no? Que si no, ni siquiera se puede debatir. Y que además se noten cómo los compartimos, ¿no? Así de, vean la rastriza que le puso no sé quién a no sé cuánto. Y lo ves y no es cierto. Bien. Además, es un fraude. Tal vez sí, porque además sí es cierto que las voces de izquierda son tendencialmente más inteligentes y articuladas que las voces de la derecha nacional, eso es completamente cierto. Pero no es lo que creo que queremos propiciar, bueno, creo yo. O sea, así como propiciar que digamos, ay, ¿vieron la arrastrada que le puso a Dresser? Pues no, no. Y luego ese es otro, porque entonces yo creo que no es indispensable los debates, ¿no? Sino como bien dices, o sea, los debates en ese sentido, de poner a dos voces totalmente distintas a agarrarse a sombrerazos, sino efectivamente espacios sí de debate de opiniones y bueno, y si se dan estos espacios que son abiertamente de izquierda, pues fantástico. Ahora, por ejemplo, en Chamoco TV, que nos han dicho, ¿por qué siempre invitan a la gente de izquierda? ¿Por qué no invitan a alguien con los que no están de acuerdo, tal? Y bueno, lo hemos pensado, llevamos ya casi 8 años de programa, y sí hemos pensado, de hecho hemos invitado a gente de derecha abiertamente, pero cada vez cuesta más trabajo porque lo hemos pensado y decimos, ¿quién? ¿A quién invitamos que sea de para derecha? Para mantener el nivel del debate. Exacto, porque además invitarlo es darle una legitimación, ¿no? Como una voz con una cierta autoridad, porque no vamos a invitar a, no sé, a Laje se llama, ¿no? El argentino locazo. O sea, no vamos a invitar a Lili Telles. Pero entonces nos ponemos a pensar y decimos, ¿quién? Pero además imagínate, o sea, qué mal pensada, una persona de derecha que tenga una autoridad moral para... ¿Y por qué voy a prestar mi micrófono y mi audiencia para esparcir discursos de odio? Exacto. O sea, además del nivel de cuidar el nivel del debate, porque de verdad, o sea, ¿a sí, eso de qué plano perfiles? No, o sea, pero además, ¿por qué prestarle a expresiones políticas que hoy en día son el odio vuelto postura política, el racismo vuelto postura política? Creo que entendemos mal la pluralidad si pensamos que hay que prestarle espacios al racismo y al clasismo. No, la pluralidad es que hay que hay que prestarle voz a la crítica que le viene a la 4T desde la izquierda, por ejemplo, y yo a ustedes los he visto muchas veces entrevistar voces que le vienen a la 4T más cargadas a la izquierda, porque ahí no se lee como pluralidad. No, pluralidad es prestarle la voz a un misógino que venga a decir que las mujeres a su casa, pues, deja tú discursos de odio, homofobia, misoginia, eso obviamente no, pero ni siquiera honestidad periodística. O sea, ¿a quién invitamos? ¿A Raimundo Riva Palacio? Exacto. Pues no. Exacto, ¿no? Sí. Y no hay, de veras, yo invito a la gente a nuestra audiencia de la noticiera que nos ayude
¿A quién podríamos invitar? Alguna vez invitamos a Damián Cepeda, este panista que parecía como, pues, un poco más pensante, pues, pero no aceptó. Fue cuando los debates en la campaña presidencial, que sí, por ley, pues, sí teníamos que tener representantes de los candidatos. Pero pues no aceptó nadie del PAN, nos invitamos a Cepeda y no aceptó. Entonces no se hizo ese programa, pues, ¿no? Pero, ¿quién? Sí. O sea, una voz de derecha a quien uno le dé cierta autoridad moral y legitimidad, de veras no sé quién. Y es que creo que también, además de este abierto intentar justo darle voz a estas voces de derecha y legitimar todos estos discursos de odio, y creo que también es tal vez un tema que a lo mejor tocamos en otra ocasión, pero que tiene que ver con los medios independientes a veces, es sobre la cuestión de la lógica del clic, ¿no? Y la monetización. Claro. Y entonces, pues eso, el financiamiento. Los gritos y sombrerazos son claro, es algo que llama, ¿no? O incluso creo que pasa de pronto con algunos medios sobre esto, decidir esto, los títulos, las portadas. Lo que ahora con esta cobertura, que algunos medios decidieron no darle al genocidio, por ejemplo, ¿no? Y quienes sí, la propia plataforma censura y castiga. Claro. Entonces, es algo ahí que yo creo que sí es objeto también precisamente de pensarle, ¿no? Como estas lógicas de, pues esto del clic, de las visualizaciones, que de pronto creo que sí hay algunos medios que caen como, bueno, pues con tal de ser visto, pues sí hay que poner estas cuestiones sensacionalistas o dejar de hablar de temas, ¿no? Y entonces creo que eso también, pues nos convertiría en cómplices también de estas, en el caso del genocidio, pues cómplices del genocidio, el ocultarlo o el decir, bueno, no porque vamos a ser castigados. Y por eso no podemos evadir la discusión de que todo esto que hablamos de las virtudes de los medios de independientes se oscurece si pensamos en el hecho real y objetivo de que habitamos en la casa del enemigo, ¿no? Es decir, estamos colgados de plataformas cuyos dueños pueden decidir el día de mañana que ni un programa más de la noticiera sale al aire. Lo pueden decidir. O pueden jugar con el algoritmo para que nos cueste muchísimo trabajo llegar a o cortarnos o mutear a Carolina en pleno cumpleaños o cortar la intervención. No, pero de verdad, sí, o sea, sí. En esa, o hacernos caer en la dinámica de los clics y de la monetización. Entonces, mientras no pongamos, y por eso es importantísimo ahora que se anuncia que la 4T va a tener como esta decisión de avanzar hacia la innovación tecnológica, que pongamos en la agenda la importancia de generar desde el único lugar que se puede, que es desde el Estado con recursos suficientes, generar plataformas en donde el algoritmo esté puesto al servicio del bienestar social y no al servicio de los grandes capitales, ¿no? Mientras no hagamos eso, ya pusimos ahorita al Estado a trabajar en dirección del bienestar de las mayorías, pero mientras muchas de las cosas que hacemos dependan de plataformas como en las que habitamos, ¿no? Que son propiedad de los grandes magnates del mundo mundial, pues vamos a tener siempre el riesgo, no solo de que nos bajen el switch, porque pueden hacerlo, y además la normativa se los permite, es increíble, sino además pues intentando jugar en su juego, ¿no? Entonces pues hay que cambiarnos, eventualmente hay que cambiarnos de casa, hay que seguirles ocupando la casa como buenos ocupas, ¿no? Poniéndola al servicio de informar, de generar discusión, de disputarles la narrativa, pero eventualmente hay que cambiarnos de casa. El YouTube del bienestar. El YouTube del bienestar, ya tenemos el streaming del bienestar. Muy buena idea. Pues aquí o en el YouTube del bienestar nos seguiremos viendo. Contar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Y felicidades también a ustedes, porque son las secciones más chidas, la neta. Recuerda que si quieres ver más contenido como este, sintoniza de lunes a viernes la noticiera a las 11 de la mañana por Chamuco Media.